Bendito el Dios Todopoderoso que nos da esta oportunidad de vivir, de abrir los ojos a un nuevo día y de mostrarle nuestro agradecimiento. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, a este momento de reflexión. Esperamos ser bendecidos en el entendimiento y por ende con el comprendimiento de esta verdad de los huesos secos de parte de Dios. Y es que estaba el profeta Ezequiel lleno del Espíritu Santo y la mano de Dios estaba sobre él. Y Dios le dio una visión, pero fue una visión muy vívida, una visión muy significativa. Lo puso en medio de un valle lleno de huesos secos. Y dice la Escritura que lo hizo pasar en todo ese alrededor. Y Ezequiel hizo una primera evaluación de esa visión. Y es la cantidad, dijo Ezequiel, he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y luego hizo una segunda evaluación, la calidad o el estado. Y dijo Ezequiel, y por cierto, secos en gran manera. Un tipo de cementerio, pero con los esqueletos sobre la faz de la tierra. Como si todos ellos fuesen caminando sobre las arenas candentes de un desierto. Muchos hombres, muchas mujeres, y luego murieron al mismo tiempo. Y luego sus cuerpos, como si hubiesen estado ahí por muchos días, y la carne se pudrió. Y fueron tapados por las arenas caminantes del desierto. Y luego pasó el tiempo. Y el viento movió las arenas y quedaron otra vez expuestos. Huesos, dice el profeta. Muchos en gran cantidad. Muertos por mucho tiempo. De tal manera que solo habían quedado esos huesos secos en gran manera, secos, asoleados, erosionados por los vientos y la arena. Y cuando Dios hizo pasar a Ezequiel en derredor, asegurándose que lo viera y lo viese bien, que lo evaluara, entonces le dijo, pero mejor vamos a leerlo todos juntos. Ezequiel capítulo 37, versículo 3 en adelante. Y dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, en el idioma original dice, y dije, Adonai, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel,
y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hasta ahí, hasta el versículo 14. Estaremos de acuerdo que es una visión angustiosa, no es un panorama que traiga felicidad, no es un panorama que traiga gozo, menos porque el profeta Ezequiel es parte de ese pueblo. No estoy diciendo que sea parte de aquellos huesos secos, quiero decir que es parte de ese pueblo y le debe de haber dolido en gran manera esa situación. Pero para entender un poco, vamos a ver en qué momento de la historia bíblica podemos situar a este profeta, y lo encontramos precisamente ahí, poco después del año 600. En los 500 están bajo el imperio babilónico. Porque una buena pregunta es esa, ¿a quiénes les está profetizando? Cuando yo leí este pasaje así de primera mano, la primera impresión que vino a mi mente era de aquel pueblo que quedaron muertos en el desierto, aquellos rebeldes. Aquel pueblo que fue llevado hasta la frontera de la tierra prometida, pero que no quisieron entrar. Aquel pueblo que de los 12 espías decidieron oír lo negativo de 10 espías y no lo positivo de aquellos 2. ¿Y qué decían aquellos 10 espías negativos? Oh, el pueblo donde nos manda el Señor, el pueblo son gigantes y nosotros parecemos como pequeñas langostitas, como pequeños chapulincitos delante de ellos. Y las ciudades están fortificadas, grandes muros, grandes fortalezas alrededor de las ciudades, no los podremos derribar. Y Dios se enojó con ellos con justa razón.
y los hizo regresar al desierto. 40 años anduvieron vagando por el desierto hasta que muriese toda esa generación que no quiso entrar. Es lógico que ese pueblo, en ese momento, esos que murieron en el desierto, sus tumbas quedaron en la arena. Por eso, hermanos, es una buena figura para entender esto. Pero en el contexto de Ezequiel, esto está sucediendo en el cautiverio babilónico. Babilonia ha destruido las ciudades de los israelitas. Inclusive destruyeron el templo. La ciudad principal con los muros, varias partes del muro habían sido derribadas y ahí estaban, derribadas todavía. Las puertas de la ciudad hechas pedazos. La gran mayoría de los hombres y de las mujeres israelitas habían sido sacados de sus ciudades y habían sido entregados a otras tierras. 3 deportaciones grandes hizo Babilonia. Y en las ciudades, y en la ciudad principal, habían quedado solamente los hombres improductivos, los viejos, los enfermos, los lisiados. Y los demás, los hombres fuertes, las mujeres fuertes, habían sido desplazados hacia otras tierras bajo Babilonia. Esa es la imagen. Esa es la imagen de los huesos secos que corresponde a un pueblo en cautiverio. Pues sí que la visión corresponde a un pueblo que se siente muerto y sus cadáveres abandonados sin sepultura. Ustedes saben, ¿no? Cuando un cadáver queda abandonado sobre la tierra sin ser sepultado, bajan los buitres y comienzan a comer sus carnes. Y el sol hace también su función, de tal manera que después de días solamente pueden quedar huesos secos, en gran manera. ¿Y qué es lo que el Señor le está enseñando al profeta Ezequiel? Un panorama de desolación, un panorama que solamente puede traer tristeza, lloro, dolor, porque es un panorama de muerte. Es Dios plasmando en la mente del profeta una enseñanza. Le está mostrando una visión, un panorama que lo lleva al sentimiento. Sí, a sentir eso que puede sentir un buen profeta cuando el pueblo al cual él le profetiza están como muertos o que se sienten muertos. ¿Cómo la ves, Ezequiel? Podría haberle dicho el Señor. Porque dice el versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, literalmente, y dije: Adonai Yahweh, tú lo sabes. ¿Son capaces estos huesos de vivir? La respuesta es categórica, ¿no? ¿Tienen vida inherente en ellos? Ahora sabemos por el ADN que se puede sacar de los huesos la información para recrear un cuerpo. Pero lo que estamos hablando aquí es que si los huesos secos por sí mismos pueden darse otra vez la vida a sí mismos, no.
Y así es la muerte en lo físico, así es la muerte en lo biológico, cuando el espíritu de vida nos abandona. Cuando exhalamos por última vez, comienza ese proceso de volver a la tierra. La carne se descompone. Después de un tiempo solamente quedan huesos. Huesos que por un corto tiempo pueden retener cierta humedad. Pero pasa el tiempo y al sol, al calor del sol, a los rayos del sol, los huesos se secan. Y cuando pasan muchos más años, los huesos se resecan en gran manera. ¿Podrán vivir? No. ¿Podrán resucitar? No. No tienen la capacidad, no tienen la virtud en sí mismos de resucitar, de volver por sí mismos a vestirse de carne, de levantarse otra vez y caminar por esta vida. Pero noten ustedes la respuesta de Ezequiel, como diciendo: Señor, yo te puedo contestar por mi propia experiencia, pero aunque mi respuesta sería que no, pero Señor, Adonai, Jehová, Yahweh, tú lo sabes. Cuando dice aquí que tú eres Adonai, tú eres el Señor, apunta hacia la idea también de ser el maestro poseedor del conocimiento, el maestro poseedor de la sabiduría. Tú eres el único, Señor, tú eres el único que puede saberlo. Es, hermanos, la imagen de la humildad frente a la soberbia imagen de Dios. Esa imagen de nuestro Dios, enorme, gloriosa, magnífica deidad, y el hombre tan pequeño delante de él, diciéndole: Señor, tú lo sabes. Versículo 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Fíjate la hermosura. Me dijo entonces, como si el Señor estuviese esperando esa respuesta de parte del hombre, de parte de su profeta: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, como consecuencia de la respuesta de Ezequiel. Y yo me pregunto: ¿podrán los huesos secos oír? ¿Será un tonto hablando tonterías? Pero la gran diferencia, hermanos, la hace profetiza. Profetizar, hermanos, es la idea de hablar como profeta, o sea, comunicar el mensaje de parte de la deidad, decir lo que Dios le está diciendo, decir lo que el dueño de la sabiduría le está diciendo que diga, el que sabe todas las cosas. Esa es la gran diferencia. Profetiza. Y el verdadero profeta no cuestiona a Dios, solamente los necios cuestionan a Dios. El verdadero profeta de Dios simplemente se somete, obedece a su Señor. Y fíjense ustedes, hermanos, se trata de diles. Se trata de expresar una idea divina. Diles. ¿Y a quién le está hablando? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Por la gran extensión del valle y por la gran cantidad de huesos secos, yo creo que esta parte del profeta tuvo que haber sido a todo pulmón. Yo me lo imagino diciendo así: huesos secos, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así cuando sigue diciendo la Escritura, porque así ha dicho Yahweh, porque así ha dicho Adonai,
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Lo que dice el versículo 5, el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es interesante esta escritura. Es interesante, sumamente interesante. Porque es Dios el que da un mensaje. Y a Él le place entregarlo de esta manera repetitiva a través de la historia bíblica, a través de sus profetas. Esos profetas en la antigüedad tan devaluados porque el pueblo usaba de matarlos. Esos profetas en la actualidad que los hombres no quieren escuchar. Inclusive cuando el mensaje es duro, los miembros de una congregación, algunos que están muertos como huesos secos, se rebelan contra tales palabras. Pero dice el versículo 6, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Hace referencia a un espíritu de vida, ese espíritu de vida que Dios da a cada hombre, a cada mujer. Cuando un cuerpo de carne, un cuerpo biológico, Dios le pone el alma. Y luego, cuando ya es tiempo, Dios pone espíritu de vida en ese cuerpo. Los cristianos creemos que esto sucede en el vientre de la mamá. No cuando nace del vientre de mamá, cuando se inicia en el vientre de mamá. De cualquier manera, ese es otro tema. El proceso. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Noten cómo está escrito: ruido, temblor, palabra de Dios actuando sobre los huesos secos. Cada partícula de aquellos huesos secos, cada átomo de esos huesos secos oyó el mandato del Señor. No pudieron quedarse sordos porque es Dios, es la palabra de Dios hablando. Se despertaron de la muerte. Ruido, temblor, dice la Escritura. Cada hueso buscó su lugar, se juntaron hueso con hueso, formaron otra vez la imagen que habían tenido antes. Ruido y temblor, tendones, carne, piel, pero no había en ellos todavía espíritu, no había en ellos todavía vida propia. Solo el Espíritu de Dios, el poder de Dios, reformando el cuerpo, reconformando el cuerpo, poniendo cada cosa en su lugar. Poder de Dios, Espíritu de Dios, actuando sobre esos huesos secos. Y dice el versículo número 9, y me dijo: profetiza al Espíritu. ¿Noten ustedes? El Espíritu, el poder de Dios ya había venido sobre esos huesos secos y ya los había vestido de carne. Pero ahora, en el versículo 9, le dice: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, dice Ezequiel, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen:
nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Oye, qué mensaje, ¿no? Es un mensaje terrible y es un mensaje al mismo tiempo hermoso. Es como un mensaje agridulce. Es un mensaje hermoso, por supuesto, magnífico, claro, poderoso en gran manera. Es Dios, el Dios de vida dando vida, la muerte sujetándose a su voluntad, los huesos secos revistiéndose de carne y los huesos y la carne volviendo a vivir, seres vivientes. ¿Y cuál es el mensaje para todos nosotros? El mensaje es hermoso, mis hermanos, es el poder de Dios. Eso es lo primero que podemos nosotros entender, el poder de Dios. Luego, hermanos, el profeta de Dios. Luego, mis hermanos, el acto misericordioso de Dios para un pueblo desesperanzado. Y luego, el mensaje de ánimo, el mensaje de resurrección. Y por último, la posibilidad de que se pueda volver a repetir en nosotros. De que hoy, algunos de nosotros, pueblo de Dios, pueblo actual de Dios, iglesia de Cristo, pudiésemos entrar en eso. Pudiésemos sentirnos así, abandonados de Dios, expatriados, sacados de nuestra tierra, muertos, cadáveres abandonados, sin una tumba donde nuestros restos descansen, huesos secos. La posibilidad de que seamos muchos, una enorme cantidad de cristianos que nos sintamos así, sin vida, huesos secos, resecos en gran manera, abandonados sobre la faz de la tierra, representado en este valle de huesos secos, donde sentimos que Dios no está presente, sentimos que Dios nos ha abandonado, sentimos que morimos, que estamos muertos, que no tenemos vida, que no hay esperanza para nosotros. Donde cada día amanece y abrimos los ojos, pero estamos muertos. Y vamos al empleo, vamos a la escuela, pero muertos. Regresamos a casa, cenamos con la familia, pero muertos. Oramos, pero no creemos que Dios nos escuche. Hoy, en este primer día de la semana, cantamos, pero este tipo de cristianos muertos como huesos secos cantan, pero ni siquiera creen en sí mismos que esas alabanzas lleguen hasta el Señor. Cantamos más para nosotros mismos que para Dios. De ahí que nos quejemos. No me gustó. No me gustaron los cantos. No me gustó el que canta.
No me gustó esta hermana desentonada que me grita aquí atrás de mí los cantos sin tono. Por eso digo, cantamos, pero ni creemos que Él oiga nuestras alabanzas. Y venimos y entramos por esas puertas y nos sentamos en las bancas, en las butacas. Termina esta primera hora y así como llegamos muertos, nos vamos muertos. Sin alegría, sin gozo. Tanto que si anunciamos que terminando esta adoración va a haber un bautismo, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo lavará una nueva alma, ni eso nos mueve, ni eso nos mueve, porque ya cumplimos con los miserables 60 minutos que le corresponden a los huesos secos estar presentes en una reunión, muertos, donde las otras reuniones de la iglesia no tienen ningún valor, ningún sentido, pero no los culpo, porque al fin y al cabo los muertos no tienen sentimientos. Se suele decir, en lugar de ya murió, se dice ya cesó su vida. Es la idea, ¿no?, de la cesación de la vida. Me gusta el término que se usa en las cortes judiciales, cuando se dice, no dicen cesación, dicen casación. Casación. Casación es la anulación de una sentencia judicial. Fue lo que pasó con cada uno de nosotros cuando nos bautizamos, ¿recuerda usted? Usted lo ha de recordar bien, aquel día cuando se nos predicó el Evangelio y nos atrajo la idea del amor de Dios, nos atrajo la idea de el Hijo de Dios que vino a esta vida para morir por nuestros pecados, que entregó su sangre preciosa y nos cautivó la idea de ser perdonados de nuestros pecados, y ese día obedecimos al Evangelio. ¿Cómo no hacerlo, mis hermanos? Se nos prometió que si lo hacíamos seríamos perdonados, y se nos prometió la vida eterna en los cielos. Y entramos, ¿no?, en las aguas del bautismo. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Quién no se lo sabe en la iglesia de Cristo? Bautismo, muerte, sepultura y resurrección. Morimos a la vida pasada, fuimos sepultados en la semejanza de la muerte de Cristo mismo, la sepultura de Cristo por esa agua, para que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros cuando salimos de esa agua, salimos a una nueva vida. Y se pronunció en ese momento la casación. No más culpa judicial para nosotros. Porque éramos pecadores, cargando un gran saco de pecados, pero morimos y resucitamos limpios, sin pecado, una nueva vida, y nos gozamos en gran manera. Yo quería salir ahí en medio de la avenida y gritarle a todo el mundo: el Señor me ha salvado, el Señor me ha tocado, su sangre redentora me ha lavado. ¡Oh, qué felicidad, qué gozo! Pero sucedió algo en algunos de nosotros. Parece que al pasar el tiempo nos olvidamos de esa gracia. Se nos apagó el gozo y nos convertimos en zombies. ¿Usted sabe lo que es un zombie? Un muerto viviente, dice. Y se notan en las congregaciones, como en las películas de zombies. Estos zombies lo único que quieren es comer humanos sanos. Estos muertos vivientes quieren comerse
a los hombres vivientes, dice Pablo, pero si os mordéis y os coméis, mirad que no os consumáis. La misma idea. Siempre queriendo morder al otro, siempre queriendo comerse al otro. Es una buena idea, hermanos, para las taquillas de los cines, muertos vivientes, que les incita el olor de los hombres vivientes, de los hombres sanos, y buscan afanosamente devorarlos. Pero volviendo a nuestro bautismo, salimos del bautisterio, ay, hermanos, felices, radiantes, contentos, llenos de luz, llenos de luz. Me gusta preguntarles a los que bautizo, inmediatamente después de salir de las aguas, les pregunto, ¿cómo te sientes? Algunos me dicen que se sienten livianitos, otros me dicen que se sienten llenos de luz. Cuando a mí me preguntaron, cuando salí de las aguas del bautismo y el predicador me hizo esa pregunta, ¿cómo se siente? Le dije, wow, siento como si caminara sobre algodón, como si caminara sobre nubes, livianito. Y dijo, es la fe, porque el Señor le ha quitado todo el peso que venía cargando. Otros dicen, siento ganas de llorar. ¿Cómo no? Pero no es un lloro de tristeza, es un lloro de alegría por lo que el Señor ha obrado en nosotros. Por eso digo, salimos del bautisterio felices, radiantes, llenos de luz. Y yo me pregunto, ¿y dónde quedó la luz en algunos de nosotros? ¿Dónde se apagó la luz? ¿Dónde se fundió el foco? Éramos en un principio como reflectores de Hollywood, reflectores, de esos reflectores grandotes, ¿no?, que avientan la luz a los cielos y se mira el haz de luz. Y luego al rato se bajó la intensidad de nuestra luz y éramos como las luces de los estadios deportivos, todavía potentes. Luego dejamos de brillar así y nos convertimos como luces de postes de luz en las calles. Y luego después como un foco de 120, y luego después un foco de 60, de 40, de 10. Y al último como una vela y luego apagar. Y así con el humito solamente cuando se apaga la luz. Se termina la hora de adoración en este lugar. Vamos a tener un bautizo, hermanos, terminando la reunión de adoración. Vamos a tener un bautizo, anunciamos. Y cuando subimos al bautisterio y abrimos las cortinas, abajo solo se ven los humitos de las velas apagadas. ¡Pum! ¿Es que no hay gozo por una nueva alma que se salva? Y yo me pregunto, ¿por qué no hay gozo? Tengo mi propia respuesta, pero sería como una acusación. ¿Qué tal si mejor tú la contestas? Contéstatela tú mismo. ¿Puedo cambiar la pregunta? ¿Por qué no hay evangelismo personal? Por lo mismo. Hay días en que pienso, hermanos, en todos esos hermanos y hermanas que están en retirada, en el proceso de retirada. Ya no los vemos tan seguido en este lugar. Pero de los que noto que se están retirando, no solo es que les pese venir hasta este lugar, ¿no? El problema es más serio. El problema son sus vidas propias. Son sus vidas allá. Sus vidas que están como huesos secos y están en el proceso de resecarse en gran manera. Vidas tan secas que se desquebrajan.
y buscan vivir, pero se equivocan en escoger el camino. Unos se llenan de dinero, otros se llenan de posesiones, lujos, que en un momento satisfacen, pero al rato vuelven a estar tristes. Buscan otra vereda. Noten ustedes, son en el proceso de retirada. Buscan otra vereda, quieren sentirse vivos. Toman la vereda de la carne. Y ustedes saben, ¿no? En la sexualidad, el clímax del gozo, pues dura menos que un minuto y luego otra vez la tristeza. Otros escogen la vereda de los vicios. Lo reseco que están, quieren hidratarlo con bebidas alcohólicas. Es la idea, ¿no? Hay que intoxicar el cuerpo para sentirse que están vivos. Pero al final es tristeza, es lloro. Por eso la imagen de los huesos secos puede ser una realidad en nuestros días. Pero gloria a Dios, mis hermanos, que la misericordia del Señor es grande en gran manera y que se puede repetir ese acto de gracia en el pueblo de Israel y se puede volver a repetir en nosotros. Por tanto, profetiza, le dijo al profeta, y es lo que hacemos. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué bendición, ¿no? Os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Cuáles sepulturas? Esas las del pecado. Las de pretender estar viviendo para Dios, pero estamos viviendo nada más para la carne. El autoengaño en algunos de nosotros que pensamos que por venir aquí un ratito el domingo ya la hicimos y podemos vivir todo el resto de la semana como viles mundanos. Pero el Señor está en el modo de salvación. Y pondré mi espíritu en vosotros. Eso es lo que hace la gran diferencia, mis hermanos. Porque tú por tus propias fuerzas no puedes. La prueba está que estás como muerto. No estoy haciendo una acusación a todos. Estoy haciendo una acusación así. Estoy aventando un saco para que se lo ponga el que le quede. Nada personal. De parte del profeta para el pueblo, nada personal. Personal en el aspecto de tu Dios para contigo. Porque Él es el que salva. A su mandato, un cuerpo muerto puede volver a vivir. A su mandato, la muerte puede hacerse a un lado para dar lugar a que el hombre vuelva a vivir. De la tristeza al gozo, pondré mi espíritu en vosotros. No es la idea simplemente de la vida, del espíritu de vida, es el Espíritu Santo, el espíritu de Él, porque en realidad la idea no es que esté hablando con huesos secos. Está hablando con un pueblo que está vivo, pero que se siente como huesos secos. Esa es la idea. Por eso profetízale, por eso pueden oír. Y la gran diferencia la hace el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros, de tal manera que con el espíritu del Señor podemos vivir la vida dignamente.
No necesita poner el Señor un espíritu de vida porque estamos vivos. Necesita poner su Espíritu Santo en nosotros porque algunos de nosotros estamos muertos espiritualmente. Pero la promesa es esa, que si oímos al profeta y lo que éste dice, la palabra del Señor nos invita a volver a vivir. Su promesa es de poner su Espíritu en cada uno de nosotros y viviremos, y la bendición se multiplicará. Nos hará reposar sobre la tierra y se restablecerá la comunión con Él, y entonces se hará realidad. Y sabréis, dice el Señor, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. No hay excusa para que sigas muerto. La oportunidad de vida está hoy a tu alcance. ¿Quieres vivir? Ven al Señor.